Hola a todos gente de YouTube, hoy le traigo un nuevo video al canal, espero les guste. Si tardé fue porque estaba con unos problemas familiares y técnicos en el celular, pero ahora le traigo un nuevo cap. Sin más que comience el video. Un mundo de solo mujeres. Cat 3, descubriendo vida y conociendo a la heroína número 1. La gran determinación de no rendirse y seguir adelante a pesar de todo era algo que caracterizaba a Izuku Midoriya, ya que no se rendía a pesar de los obstáculos en el camino, y en esta ocasión tampoco lo haría. Tenía cosas que investigar y cosas por aprender. Ya había aceptado la idea, o mejor dicho, había afirmado la idea de estar en un mundo paralelo con lo poco que supo desde que se despertó no hace unas horas. Ahora estaba camino a su secundaria. Era una sensación extraña tener que regresar a la secundaria. Por suerte solo era el último día, pero era bueno, podría ver cómo es el día a día del Izuku de aquí al ver cómo lo tratan. Tal vez al ser solo mujeres con quirks se le venía a la mente que seguro los pocos hombres no eran muy bien tratados. Tenía las esperanzas de que no fuera así, pero no siempre todo es color de rosas y él lo sabía muy bien. Podía ver por las calles cómo había pocos hombres trabajando de vendedores o de repartidores, pero las mujeres los trataban mal, les decían cosas como llegaste tarde, inútil, entre diversos insultos desagradables. Esto solo hacía que apriete el puño con rabia. Le recordaba a cuando no tenía Kirk, pero ahora era más injusto ya que maltrataban a los hombres solo por no tener Kirk. Eso le generaba una rabia más porque pudo haber a padres con sus hijos durmiendo en la calle. Sentía un nudo en la garganta, quería hacer algo, sus puños apretados por la rabia, pero siente como sus manos son tomadas por alguien. Alzó la mirada y pudo ver que era Izumi, quien lo miraba con preocupación y comprensión. Era algo que ella sabía cómo se sentía su hermano al ver la injusticia que recibían los hombres, y ver cómo apretaba los puños la preocupó más y solo tomó sus manos para que la vea. Izumi. Oni-chan, sé cómo te sientes, pero ahora no podemos hacer nada, solo somos estudiantes, pero cuando sea una gran heroína cambiaré el pensar de la gente, te lo prometo. Fueron sus palabras con una gran sonrisa. Ella también odiaba cómo el mundo trataba a los hombres y los maltratan solo por no tener un Kirk como las mujeres, pero ella quería cambiar eso. La mirada de Izumi lograba calmarlo, tenía razón, no podía hacer mucho y menos sin tener que revelar su poder y demás. Le daba rabia no poder hacer nada, pero tenía que ser precavido y pensar con la cabeza fría. Sin más suelta un suspiro, si bien también el simple hecho de que no pueda usar su máximo poder en ese momento era también una desventaja. Si bien era consciente que a su 100% era el más poderoso de Japón o el mundo, pero ahora no estaba al 100%, por lo que solo se calma. Izuku. Lo sé, Izumi, es solo que me causa algo de rabia ver cómo desprecian hasta a sus propios hijos solo por ser hombres o nacer hombres. Dijo pero solo era momento de seguir caminando. Ya faltaba poco para llegar a su secundaria y se adelantó a su hermana mientras ella solo lo seguía a paso lento. El cariño de hermanos es algo inquebrantable, siempre se querrán a pesar de las diferencias, aunque no todos pensaban de esa forma menos una que sí lo hacía, y era Izumi Midoriya. Desde que tiene memoria era consciente de la crueldad del mundo hacia los hombres. Siempre vio como otras madres que tenían un hijo lo maltrataban, pero ella siempre quiso a su hermano, siempre cuidó de él desde que tenía 4 años, ya eran muy inseparables, siempre juntos. Ella sabía todo de él, sabía sus miedos, sus sueños, sus metas, pero sabía que lo que él quería era imposible. Él desde niño soñaba con ser un héroe, algo que era imposible debido a la falta de quirks, pero ella siempre lo apoyó en todo. Su hermano era su todo, su alma gemela, su amigo y su compañero, y ella quería verlo feliz. Pero a veces también es duro ver cómo las demás lo trataban. Si bien ella siempre lo defendió, no siempre podía. Cuando ella estaba en otros asuntos se aprovechaban de su hermano, más una rubia en especial. Solo pudo fruncir la mirada. Izumi. Hoy será el último día que veremos a esa mujer.
expresó en un susurro, sentía un odio, unas ganas de agarrar a esa chica de cabellos rubios y arrancarle la cabeza con sus propias manos, por lo que le hizo a su hermano. Ella sabía de las heridas en el cuerpo de su hermano. Lo descubrió al una vez verlo dormido sin remera y lo vio más esa cicatriz de quemadura. Recordar eso hacía que su sangre hierva. Ganas de quemar hasta los huesos a esa chica de pelos rubios no le faltaban. Pero no lo hacía a pesar de todo el daño que le causó a su hermano. Ella quería ser una heroína y cambiar el mundo, y con violencia no lograría tal cosa, pero en su momento la haría pagar. No recordaba que estar en su secundaria fuera tan deprimente o el abuso sea tan alto, tan podrido tenían las mujeres sus mentes en ese mundo. Era lo que pasaba por la mente de Izuku. No hace poco llegaron a su secundaria y apenas ingresar el abuso no se hizo esperar, pero no físico sino verbal. En ese momento, escuchaba cosas como, ahí está el asqueroso hombre, o solo sirve para hacer bebés, y un montón de comentarios más. Estaba ahora sentado en su pupitre y solo podía pensar una cosa: este Izuku tenía una vida peor que la suya. No había mucha diferencia en la falta de no tener peculiaridad, pero el abuso verbal no era tanto. Sentado en una de las esquinas del salón mientras su hermana estaba a su lado, pensaba en lo que haría al terminar ese día. Ya había descubierto un poco de la vida del Izuku de este lugar, y para él era una completa locura, pero dejó de pensar mucho en eso al escuchar la voz de su hermana. Solo volteó a verla ya que miraba la ventana. Izuku. ¿Qué pasa, Nonee-chan? Fue su pregunta a la de cabellos verdes, quien solo hizo un pequeño puchero de molestia que confunde a Izuku. Izumi. Oni-chan, desde que llegamos has estado muy callado y ignoras a tu hermanita. Esa respuesta solo hizo que sonría ligeramente. El puchero que le estaba haciendo su hermana era muy adorable a simple vista. Mientras pensaba eso, miró de reojo el salón, podía ver a puras mujeres hablando entre sí. Algunas en grupos sentadas en sus asientos, otras paradas frente del pizarrón y otras cerca de la entrada. Todavía faltaba 30 minutos para que el profesor llegara, por lo que mataban el tiempo de esa forma. Para él era todavía algo incómodo ser el único chico en el salón, pero dejó de pensar en eso y ahora se concentra en Izumi. Izuku. Perdón, One-chan, es que solo pensaba es lo que pasará en el futuro. Estamos por terminar la secundaria, por lo que hay que pensar en lo que haremos. ¿Qué haré yo? Le expresó a su hermana. Tenía algo en claro, todavía no tenía que mostrar que tenía un quirks, no era el momento todavía, tenía que esperar. Su hermana solo sonríe ante aquello. Estaba por hablar, pero en eso escuchan una voz que para Izumi era conocido, pero para Izuku no. Que grito maldito de Ku. Y ambos peliverdes miraron en dirección de donde vino aquella voz. Izumi al ver quién era se puso seria. Por otro lado, Izuku estaba sorprendido acercándose donde ellos venía una chica, de un cabello rubio cenizo corto, unos ojos rojos como dos rubí y una mirada que no prometía nada bueno. No cabía duda, era Bakugo pero en mujer, pero su asombro se vio interrumpido por la misma chica que llegó donde ellos, y más precisamente enfrente de Izuku, mientras apoyaba su mano derecha sobre el banco de Izuku. Katsumi. Inútil, pensé que por ser el último día de clases ya no vería tu patético rostro. No sé cómo dejan a un hombre sin valor venir aquí. Todos solo reían por las palabras de la rubia más conocida como Katsumi Bakugou, quien solo tenía una expresión arrogante en su rostro, mientras de sus palmas de su brazo izquierdo, que estaba libre, pequeñas explosiones se formaban. La reacción molesta de cierta chica de cabellos verdes no se hizo esperar. Furiosa mientras apretaba los puños con rabia, se había parado de su lugar y ya estaba por activar su quirks para hacerla cerrar su boca. Pero la mirada de su hermano hizo que no haga nada. Él estaba serio pero a la vez sereno, pero en eso pasó algo que dejó a todos sin hablar, hasta a su hermana. Tan irritante podía llegar a ser una brillante mujer de Bakugo. Eran los pensamientos que rondaban por su mente. Desde que escuchó su voz supo que no sería amable, pero la forma en cómo se acercó, sus palabras y demás le generaron un mal sabor de boca. Al presenciar todo lo que pasaba y el cómo Izumi se levantó, él hizo algo. Ya tenía claro varias cosas, y una de esas era que intentar tratar con calma la situación sería difícil.
Y en un rápido movimiento había sujetado el brazo de la rubia para mientras se levantaba de su asiento levantar a la rubia y estamparla contra el suelo con fuerza y haciéndole una llave con su brazo en su espalda y ella boca abajo para inmovilizarla. Gracias a la gran cantidad de peleas que tuvo sabía cómo defenderse de forma física, el salón quedó en silencio, no esperaban tal reacción por parte de quien ellas consideraban inferior, pero ahora había inmovilizado a una de las más fuertes del salón. ¿Cómo? Nunca pensó que su hermano haría tal cosa y que fuera tan fuerte físicamente, sabía que él entrenaba su cuerpo, pero no pensó que llegaría a dar esos resultados. Una sonrisa se formó en su rostro, su hermano era increíble, era sorprendente, mas dejó sin poder mover su cuerpo a la que ella consideraba una molestia. Los pensamientos pasaban rápido por la mente de Katsumi de un momento a otro, de estar frente a quien ella consideraba una piedra en su zapato, a estar en el suelo inmovilizada por el mismo chico. No tuvo tiempo a reaccionar ni pensar, fue muy rápido que no pudo hacer nada, pero ahora estaba en el suelo. La sensación de que un asqueroso hombre la derrite de tal forma hacía hervir su sangre y sin importar las cosas como siempre fue, ella si tenía que causarle más quemaduras para que la suelte lo haría, ella sería la próxima número 1. Y no dejaría que un simple hombre la humille de tal forma, y con su brazo que estaba en su espalda atrapada, esta abrió sus palmas y chispas se generaron. Katsumi. Muere, maldita basura. Tenía sin que se pueda mover a la rubia, reaccionó de esa forma por mero instinto tal vez, vivir una guerra donde hay que pelear a morir es algo que ocasiona que al menos indicios de peligro reacciones. No quería llegar a tales cosas, por suerte no había usado su Quirks más porque no sabía bien cuánto poder podía usar en ese momento, pero salió de ese mar de pensamientos, cuando su cabeza sintió como un tic y reconoció la sensación, era el Kirk sensor de peligro y al ver rápidamente, pudo observar como la palma del brazo que él sostenía para que no se pueda mover su palma formó chispas y rápidamente se hizo hacia atrás justo cuando se generó la explosión, que de no haberlo esquivado le hubiera quemado toda la cara. Y ahí lo confirmó, si bien la explosión generaba no era muy potente, si era lo suficiente para dejar con quemaduras graves a alguien, incluso romperle unos huesos. Estaba claro que para la rubia dañar a los débiles era normal, que incluso no pensó ella que esa explosión tan cerca pudo incluso romperle la mandíbula. Pero en ese proceso de esquivar soltó a Katsumi, quien sin perder tiempo se levantó. Todos estaban sorprendidos por lo que pasaba, podían ver la expresión molesta de la rubia, quien se estaba por lanzar, pero el ruido de la puerta la detuvo y era la profesora. Solo miró a Izuku. Katsumi. Te salvaste esta vez, maldito inútil. Y se fue a su asiento. La tensión del ambiente se calmó un poco y tanto Izuku como Izumi se sentaron de nuevo en sus asientos para proseguir con las clases. Las clases pasaron normalmente, todo pasó como él recordaba, solo que con cambios donde en vez de él postular para la UA era su hermana en su lugar, y como era de esperar, la misma Katsumi. Luego pasó lo mismo que él recordaba que pasó en su mundo, donde la rubia dijo cosas desagradables, de que sería la heroína número 1 y un montón de cosas más. El día fue irritante, pero las clases terminaron y su hermana apenas pasó eso lo sacó por la puerta trasera para así evitar a la rubia, quien seguía molesta por lo que pasó antes de clases. Ahora ambos hermanos caminaban rumbo a su casa. Su mente procesaba lo que pasó esa mañana de clases y demás, con lo poco que pudo ver fue suficiente para darle detalles de la vida que llevaba él, Izuku, de ese cuerpo, y tenía que decir que era una completa mierda más de lo que fue para él. Él solo era odiado por pocos, no literalmente por todo el mundo, por así decirlo, como ahora, solo por ser del género masculino y lo peor, por no poseer un supuesto Kirk. También supo por qué esas heridas en su cuerpo. Katsumi no le temblaba la mano de lastimar de gravedad a alguien, por lo que esa quemadura en su cuerpo debió ser causada por ella, pero el por qué. Eso pasaba por su mente todavía, el por qué eso, más que nada también recordaba que pudo usar el Kirk del cuarto portador del One for All, y recordó que los mismos dijeron que podría usar algunos de los dones del mismo poder.
y solo analizaba cuáles dones podría usar. Era algo que tendría que averiguar, pero se podía dar una idea, y es que seguramente solo podría usar los dones que no pongan mucho esfuerzo o sobreexijan su cuerpo. Y hacía memoria de cuáles son los que no exijan de esa manera su cuerpo, solo recordaba que los que no lo hacían de esa forma eran, sensor de peligro, los látigos negros, flotar y cortina de humo. Tendría que ver si estaba en lo correcto. Pero sería más adelante, tendría que encontrar un lugar para eso, hasta que a su mente llegó el lugar perfecto, y qué mejor que la playa donde entrenó la primera vez. Si las cosas eran como en su mundo, debe estar llena de basura, por lo que nadie lo podía ver en ese lugar, pero salió de sus pensamientos cuando ve que estaban pasando por debajo de un puente y su hermana le hablaba feliz. Izumi. Además, Oni-chan, vamos a poder comer katsudon llegando a casa. ¡Qué emoción! La emoción se podía sentir, pero por otro lado Izuku pudo ver el lugar donde estaban. A su mente llegó el del villano de lodo y su mirada se tensó, pero en ese instante pudo ver cómo algo grande se posó detrás de ellos, y al girar rápidamente pudo ver a aquel villano de lodo, pero su mente no pudo procesar la situación cuando es empujado hacia atrás por su hermana justo cuando el villano se abalanzó sobre ellos, y en resultado, su hermana se vio atrapada por ese villano viscoso, quien había atrapado a su hermana gran parte de su torso, y ella luchaba por librarse mientras que él estaba a unos metros de ellos bajo ese túnel. Villana de lodo. Vaya, no esperaba este resultado. Quería al chico para escapar y tal vez divertirme un poco con él, pero al menos la chica también me servirá para escapar de esa heroína. Izumi. Oni-chan corre. Porque no se percató de esto antes. Si no hubiera estado perdido en sus pensamientos, esto no hubiera pasado. Su pecho se sentía apretado cuando su hermana le dijo que corriera. Este no lo hizo, tenía que hacer algo, tenía que salvarla. ¿Pero por qué? Porque ahora, cuando está en una situación donde se encuentra en un mundo donde aparentemente los hombres no tienen un quirks, sus manos temblaban, su cuerpo quería moverse, quería ir a salvarla, estaba por usar uno de los dones. Pero en eso atrás de él se manifestó uno de los prestigios de Luan Forol, y era Nana. Nana. Izuku, debes calmarte. Si revelas ahora que tienes un quirk será un problema, no es el momento todavía. Escuchar las palabras de la séptima portará, pero ¿qué debía hacer? No podía quedarse sin hacer nada, debía salvarla hasta que otro de los prestigios se manifestó, solo que él los podía ver. Él era Kudou, segundo portador, quien tenía una mirada seria ante lo que estaba pasando. Kudou. No debes pensar con la cabeza fría. Si actúas ahora puedes causar un problema. Todavía no es el momento de revelar tu poder, no hasta que entres a la UA todavía. Además no controlas el One for All a su 100% en estos momentos. Fueron las palabras de Kudou, que tenía que hacer por su mente. Pasaba muchas posibilidades, pero dejó de pensar al escuchar un grito abogado, y al ver al frente vio como la villana de lodo tenía cubierto la boca de su hermana, y él como intentaba entrar por su boca. Pero lo que hizo que su mente deje de pensar fue la mirada de su hermana. Podía ver miedo, desesperación, pánico, y su cuerpo se movió solo, ya no le importaba lo que pasaría. Levantaba su puño para hacer uso del Oza, pero cuando yo estaba por usar, un fuerte ruido se escuchó, y solo de un momento a otro una poderosa ráfaga de aire se hizo presente que desparramó al villano de lodo por todas partes, liberando a la chica de cabellos verdes, quien ella junto a él fueron mandados a retroceder un poco, cayendo al suelo, y los prestigios desaparecen en el proceso, pero no pensó mucho, parándose para ir donde su hermana para comprobar si estaba bien. Izuku. One-chan, ¿estás bien? No te lastimo de más. Se podía notar la preocupación en su voz, mientras su hermana solo estaba algo desorientada, pero al ver a su hermano preocupado solo sonríe. Izumi. Estoy bien, Oni-chan, pero ¿qué fue lo que pasó? Fue su pregunta, pero en ese momento escucharon unos pasos para una silueta femenina. Se podía ver pero no muy bien debido a que era fuerte la luz del sol tras esa silueta para escuchar una voz que hizo que Izuku abriera grande sus ojos. No teman, ¿saben por qué? Porque yo estoy aquí.
Sus ojos estaban muy abiertos, conocía a esa voz, sabía de quién era, no era nadie más que, cuando la silueta se dejó ver bien tenía una gran sonrisa, y solo pudo decir: Izuku. Nana Shimura. Fin del capítulo, espero les gustará, hasta la próxima.